Bueno, ya hablamos de aquello que ofrecía la teoría psicogenética respecto al desarrollo normal de los niños, pero pues también nos ofrecía un punto de partida para identificar, para reconocer y sobre todo para comprender los problemas en el desarrollo de la inteligencia, no únicamente el desarrollo normal. También pues propiciaba una metodología para conocer, para comprender y sobre todo para remediar aquellas desviaciones en el desarrollo específicamente del conocimiento, que fuese resultado de alguna limitación y bueno, también daba una posibilidad para abordar y para solucionar los problemas educativos más relevantes en esta década. Los programas escolares iban adaptando progresivamente la complejidad de la que se hablaba, de esta complejidad conceptual de los contenidos que tenían que tener los niños o que tenían que adquirir los niños y que bueno, eran propuestos en sus programas en secuencia a lo largo de la escolaridad, es decir, iba como escalando la dificultad de estos contenidos. Pero sin embargo, pues se buscaba que dichos contenidos fuesen acorde a las posibilidades intelectuales que tenían los alumnos en determinados grados. La esencia de la educación especial dentro de los años 80 implicaba un trabajo basado en la pedagogía especial. Esta se definía de la siguiente manera: rama de la pedagogía general que sistematiza la teoría y la práctica de la educación de acuerdo con las particularidades de los sujetos, lo que ya mencionábamos, con requerimientos de educación a los que estudian con la ayuda de las ciencias biológicas y sociales. Es decir, era como este trabajo multidisciplinario que no solamente iba a depender la evaluación de un solo profesional. Bueno, para esto la Dirección General de Educación Especial pues definió criterios precisos para que se estableciera un diagnóstico de aquellos alumnos que requerían de una educación especial y bueno, de modo que esto sirviera de referencia para la incorporación a los diferentes espacios educativos a partir de las necesidades que tuviese el alumno o a partir justamente de esta clasificación que se hacía. También pues nos hablan de servicios que existían en especial en ese momento para sujetos cuya necesidad de educación especial pues era fundamental para una evolución pedagógica normal. Existían, por ejemplo, los centros de intervención primaria en los que se recibían niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Y bueno, prácticamente se recibían dentro de estos centros de intervención temprana pues niños que presentasen dificultades en su desarrollo físico, intelectual y o emocional. No tenía que presentar necesariamente dificultades dentro de los 3 ámbitos, pero pues era esto lo que abarcaba. En estos SIT se fortalecía el desarrollo del alumno en 4 áreas fundamentales. Una de ellas pues era la cognitiva, otro de ellos era la social y bueno, también esta cuestión de la vida diaria y esta cuestión psicomotora. Estos SIT ofrecían tipos de prevenciones o estaban basados justamente en la prevención y era a nivel primario en los que pues se buscaba prevenir como un problema en específico de los niños. Otro de ellos pues era la intervención secundaria en la que ya se evitaba como un daño potencial en los niños y la prevención terciaria que bueno, se buscaba sobre todo la habilitación del sujeto que ya estaba afectado por cierto daño. A su vez pues se comenzaron a crear escuelas de educación especial que pues prácticamente se especializaban en la atención de una tipicidad o de una deficiencia en específico, no de forma general, puesto que pues cada deficiencia ocupaba de una intervención distinta. Por ejemplo, tenemos la Escuela de Educación Especial para Deficiencia Mental. Aquí se clasificaba en grupos pues aquellos niños que tenían una deficiencia mental muy leve, una deficiencia mental mayor, es decir, se clasificaban a partir del CI que tuviesen estos niños. Y bueno,
Tenían que tener alguna disminución significativa y permanente en el proceso cognitivo para que se pudiesen integrar a estas escuelas, y pues también que esto estuviese acompañado por alteraciones de la conducta adaptativa. Eran escuelas pues únicamente para niños que tuviesen esta deficiencia mental. Por otro lado, pues tenemos las escuelas de educación especial para impedidos neuromotores, en los que se buscaba que esta educación fuese como más específica para ellos y sobre todo que permitiera desarrollar los procesos de aprendizaje y también la rehabilitación del alumno para su integración, sobre todo escolar. Y pues lo que tenía mayor relevancia era como esta adaptación social y sobre todo la vida productiva. Otra de las escuelas de educación especial pues era para trastornos visuales, en las que también se clasificaba dependiendo del nivel de deficiencia que tuviese la persona. Es decir, podían existir los débiles visuales, las personas con debilidad visual o aquellas personas que pues eran totalmente ciegas. Para esto pues se partía de un trabajo sobre todo para el reconocimiento de justamente de esta debilidad, y bueno, pues tenía que representar de alguna manera una dificultad para que la persona aprendiera dentro de las técnicas pedagógicas que se utilizaban en una escuela normal. Para ellos pues se creaban sobre todo materiales pedagógicos que les permitiesen aprender de una mejor manera, por ejemplo pues libros en braille. Otra de las escuelas de educación especial pues era para personas que presentaban trastornos de la audición, por ejemplo los hipoacúsicos o aquellos que eran totalmente sordos, que ocupaban pues de alguna manera esta diferenciación para adaptar las necesidades y lo que se iba a implementar con cada uno. Estos programas de educación especial pues claramente se aplicaban a partir de la severidad del problema y sobre todo tomando en cuenta la edad de iniciación. Bueno, también existían las escuelas de educación especial para personas con trastornos de audición. Estos pues también se clasificaban en aquellos que eran hipoacúsicos o que tenían una sordera total. Y bueno, los programas de educación especial en esas escuelas se implantaban a partir de pues el grado de pérdida auditiva que presentasen y sobre todo la edad de iniciación, tomando en cuenta que aquellas personas que eran sordas desde el nacimiento podían no haber desarrollado el lenguaje, por lo que era pues importante la diferenciación entre aquellas personas que únicamente eran hipoacúsicas. Otros de los servicios que se ofertaban para estas personas pues era la Escuela Nacional para Ciegos del licenciado Ignacio Trigueros, el Instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos y de Débiles Visuales, los grupos integrados específicos para hipoacúsicos, tomando en cuenta que tenían necesidades diferentes a aquellos con sordera total, centros de rehabilitación y de educación especial, centros de capacitación de educación especial para el trabajo y bueno, también industrias protegidas, en los que a partir de estos centros de capacitación en los que se les enseñaba a los individuos a ser productivos, pues en estas industrias se les daba trabajo. Ahora, hablando de los servicios para sujetos que esta necesidad de educación especial era únicamente transitoria y complementaria a su evolución pedagógica normal, pues existían los grupos integrados. Estos se ubicaban dentro de escuelas primarias y bueno, estaban destinados a aquella población, sobre todo de primer año en ese tiempo, que presentaban alteraciones o problemas de aprendizaje de la lengua escrita o también de las matemáticas. Para la conformación de estos grupos pues se aplicaban como ciertas pruebas para evaluar el nivel de severidad o el problema que tuviesen y bueno, se conformaban justamente estos grupos integrados y eran construidos y aplicados instrumentos psicopedagógicos especiales para ellos, y la finalidad pues únicamente era la selección de los alumnos para poder integrar estos grupos.
existían también los centros psicopedagógicos, los cuales se caracterizaban por tener unidades en las cuales había maestros especializados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y era más como un trabajo multidisciplinario. Y bueno, se elaboraban en equipo y las tareas se centraban en el diagnóstico individual de estos sujetos y sobre todo pues en el tratamiento interdisciplinario de los problemas de aprendizaje, especialmente del lenguaje en los niños. Otro de los servicios pues era para la atención de problemas de lenguaje, como ya mencionábamos, y bueno, estos se ofrecían pues a la población infantil en la que estaba alterada la adquisición o el desarrollo del lenguaje, y bueno, de alguna manera pues esto afectaba la comprensión y la expresión, que era aquello que se buscaba fortalecer dentro de estos servicios. Por su parte, pues también existía la clínica de ortolalia, en la que la atención era mediante procesos de rehabilitación a partir de terapias de lenguaje o bien de la enseñanza de este mismo lenguaje. Se basaba en un método oral y bueno, también se daba atención médica a estos niños y psicológica y sobre todo pedagógica, tomando en cuenta. Bueno, otros de los servicios que se ofrecían era la escuela casa hogar para varones que pues presentaban trastornos de conducta que de alguna manera imposibilitaban o les creaban ciertas dificultades dentro del ámbito escolar. También se encontraba la clínica de conducta, pues precisamente para aquellas personas que tenían ciertos problemas que les dificultaban el aprendizaje, todo a partir de estas conductas. Existían los servicios para promover y fortalecer la integración de los alumnos, centros de orientación, evaluación y sobre todo de canalización para alguien que los atendiese de mejor manera, centros de orientación para la integración educativa. Y bueno, es importante mencionar que dentro de todas estas escuelas de educación especial, el currículo tenía que ser diferente al de la escuela pues regular, y bueno, estaba diseñado acorde al tipo de discapacidad o deficiencia. Ahora, hablando de los profesionales de la educación especial y del desarrollo profesional, como les mencionaba hace rato, era muy importante que también estos maestros o estos profesionales, porque no únicamente se incluía docentes dentro de esta intervención, pues tenían que estar bien preparados, ¿no? Entonces, pues la nueva orientación teórica que se plantaba en estos años repercutía en los requerimientos para la formación inicial de esos profesionales que iban a intervenir. Así, sobre todo, también nos hablaba de una mayor capacitación y de la actualización de estos. De manera global, pues la capacitación de los docentes de educación especial se ubicaba en estudios de integración de diferentes grupos y sobre todo de diferentes niveles de edad, estudios relativos que tuviesen, y bueno, a la intervención preescolar en los que se incluía la detección y la evaluación, así como la elaboración y la realización de programas. Además, pues tenía que haber cierta evaluación de los servicios que se daban y de la integración de estos grupos. La investigación también era muy relevante porque a partir de eso es que se tomaban en cuenta las necesidades que se tenían, y bueno, también era esencial para el desarrollo profesional de estas personas. Sentaban los pilares para que estas declaraciones políticas de las que hablábamos y estas aspiraciones futuras se hicieran realidad dentro de la igualdad y de las oportunidades para todos. La principal institución formadora de docentes de educación especial en ese tiempo continuaba siendo la Escuela Normal de Especialización, que es la ENE, del Distrito Federal, y bueno, cuya oferta educativa estaba conformada por especialidades tanto en deficiencia mental como en audición, lenguaje, problemas de aprendizaje, trastornos neuromotores, ceguera, debilidad visual. También se encontraban pues en los que se trata únicamente a los infractores y a los inadaptados sociales, es decir, todas estas personas que eran de alguna manera sujetos de atención especial. Eso por mi parte sería todo y gracias.